muy bien, ahí está, ya con que ahí está Noelia, mira, el Pilar, ya está, ya ahí, ya está, listo, ahí no me agarra el trauma. Bien, nada, si no funciona no hay problema. Bien, bien que después para OnlyFans le funciona, así que no se hagan los graciosos. Bien, entonces, les decía, vamos a... no, tampoco, si están cocinando, no están arregladas. Yo a veces, por ejemplo, si no hago a tiempo a depilarme, no prendo la cámara tampoco. Si no, me agarran así sin... A veces me agarran unos flash cónsul a la noche que me agarran sin depilar, sin pintar nada, no, ni prendo la cámara. Bien, entonces, les decía, los huesos que van a conformar, algunos de los huesos que van a conformar las paredes de la cavidad nasal son huesos neumáticos. Esos huesos neumáticos son huesos planos donde ha desaparecido el diploe y fue reemplazado por una cavidad llena de aire. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa cavidad tiene agujeros que la ponen en contacto con otras cavidades, con otros huesos neumáticos o con la cavidad nasal, y a su vez están revestidas esas cavidades de epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan que la cavidad nasal tenía 2 epitelios? ¿Cuáles eran los 2 epitelios que encontrábamos en la cavidad nasal? Respiratoria y olfatoria. Muy bien. ¿Dónde estaba el epitelio olfatorio? Esa es una pregunta de examen, pero de cajones. ¿A nivel del bulbo olfatorio? No, el bulbo olfatorio está en el cerebro, que es donde llega la información del olfato. Pero el tema es dónde está el epitelio, la mucosa que capta el olfato, la mucosa olfatoria. ¿En la mancha amarilla? Es de color amarillento, muy bien, es de color amarillento, es de color marrón clarito, así como una diarreíta, ¿sí? Bien, pero la pregunta es ¿dónde está? ¿En qué parte de la cavidad nasal? Bien, la mucosa olfatoria ocupa... La parte dorsal. Y caudal. Bien, Silvia, está cerca. Caudo dorsal. Esto sí. lo tienen, repítalo hoy varias veces antes de irse a dormir. La mucosa olfatoria está en la parte caudo dorsal de la cavidad nasal. Es decir, fundamentalmente revistiendo la parte caudal de la concha dorsal y la concha nasal media, el cornete medio y la parte caudal del cornete dorsal. Ese es el territorio olfatorio de la mucosa. Y vemos una mucosa a ese nivel de color marrón clarito, amarillento. ¿Sí? En lo que es la concha etmoidal, o sea, la mía cribosa, eso también es olfatorio, eso también está revestido de epitelio. Siempre que sea caudo dorsal, ¿sí? Okay. ¿Ya? En cambio, la mucosa respiratoria, que reviste todo el resto de la cavidad nasal, es de un color rojo, fuerte, rojo oscuro. ¿Sí? En el animal vivo nos recuerda al color del vino tinto, ¿sí? Un color fuerte, rojo, bien oscuro. ¿Sí? ¿Ah? Y esa mucosa respiratoria se prolonga en los senos paranasales. Pequeño dato de nivel nerd, nivel 8. En los carnívoros, en el perro y en el gato, se puede encontrar mucosa olfatoria, sobre todo en el seno frontal, ¿sí? Es decir, hay un territorio de mucosa olfatoria adentro del seno frontal. Pero es un detalle muy de nerd, muy de nerd, ¿sí? ¿Ah? ¿De acuerdo? Pero creo que vieron que las preguntas del parcial son como 500 preguntas que el programa se las elige al azar, ¿sí? Y no las hice todas yo. Yo hice algunas, hice la mayor parte. Son 400, creo que hice 200 o más. No, debo haber hecho más. Pero algunas me las hicieron los colegas de la cátedra y estoy seguro que hay una que pregunta en qué especie hay mucosa olfatoria en los senos paranasales. Yo nunca hubiera preguntado eso, pero está la pregunta, porque corrigiendo parciales me acuerdo de haberla corregido en algún momento. Así ¿En qué se lo dijo, profe? Perdón. Ajá, vieron como cuando uno dice la palabra parcial,
se despiertan todos. ¿En qué especie la mucosa olfatoria se prolonga dentro de los senos? En carnívoros, es decir, en el perro y en el gato. Sí, profe, pero ¿qué seno había dicho? El seno frontal, al seno frontal, se prolongan al seno frontal. ¿Está? Perfecto. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos senos paranasales? Son complejos, sí, son estructuras complejas, están dentro de los huesos neumáticos. ¿Sí? Sí, profe. Momento que gustes. ¿Y cuál es la función de los senos paranasales? Esa es una pregunta importante. Tienen varias funciones. Una de las funciones básicas es permitir el aumento del tamaño de la cabeza, sobre todo el tamaño de la cara, para facilitar las inserciones musculares, sin que el peso de la cabeza aumente demasiado. Porque al ser huesos que son huecos, tienen mucha cascarita, mucha superficie por afuera, pero adentro no hay nada, entonces no pesan, no son tan pesados. ¿Ah? ¿De acuerdo? Esa es la primera de las funciones que le vamos a encontrar. Otra es de protección, ¿no? Otra es, muy bien, otra es de protección, porque lo que se van a encargar de hacer es... Esperen, pues estoy a punto de tirar mi teléfono por una ventana. Esa función de protección es la que permite... Ahí está. Ahora sí, a ver, son ahora si podés. ¿Por qué de protección? Porque las regiones delicadas de la cabeza quedan cubiertas por dos capas de hueso con un espacio hueco en el medio. ¿Sí? Profe, cuando hablamos de protección, ¿hablamos también de contenido y continente? El contenido es lo que está protegido, el continente son los huesos que lo cubren. ¿Ah? Bien, por eso vamos a ver, por ejemplo, que el seno frontal en los rumiantes, ¿sí?, está muy extendido, se extiende a lo largo de todo el hueso frontal. Aún más, llega hasta la base del cuerno y una parte del seno frontal se mete adentro del cuerno, es decir, la base del cuerno tiene lo que se llama un receso cornual del seno frontal. Ahí vemos la función de protección de los senos. Actúan como caja de resonancia de la voz. Y otra de las funciones que tienen, que se ha descubierto ahora, pues se está estudiando y se ha estudiado mucho ahora, es la siguiente. ¿Humedecer la mucosa nasal? No, la mucosa nasal no, eso la hacen las glándulas. Pero la función que tiene es, como las raíces de los molares superiores se proyectan al seno maxilar, ¿sí?, es decir, que se meten adentro del seno maxilar. Una de las funciones principales de los senos paranasales es amortiguar el golpe masticatorio. ¿Sí? Es decir, cada vez que los dientes golpean, los dientes superiores contra los inferiores en la masticación, ¿no les pasó que cuando están resfriados, cuando mastican, sienten como el golpe cuando cierran la boca? Como que les repercute en la cabeza golpear los dientes. ¿Nunca les pasó? ¿No? Bueno, ya les va a pasar o morirán en el intento. Bien, ¿por qué? Porque cuando uno está resfriado, se inflaman los senos y pierden, en la sinusitis, ¿no? Pierden esa capacidad de amortiguar el golpe masticatorio. Eso es muy común. Lógicamente, ¿dónde van a estar más desarrollados los senos paranasales? En los grandes masticadores, que además tienen la cabeza muy grande porque hay que soportar en esa cabeza un gran aparato masticatorio. ¿Sí? Profe, ¿la Sí. sinusitis es porque la cavidad de aire se llena de De moco. moco o algo? Sí, de moco. Sí, sí. Ah,
Entonces, estos senos paranasales van a estar muy desarrollados en los grandes masticadores, que son justamente los herbívoros, ¿sí? Es decir, en el equino y en el bovino. Vamos a encontrar un gran desarrollo de los senos paranasales. Profe, en el DAIS dice específicamente el porcino y el bovino. ¿Cómo? En el DAIS dice específicamente el porcino y el bovino. Ahí donde están más desarrollados, ¿sí? Pero el porcino no vamos a hablar del porcino. De los que estudiamos siempre, los grandes senos paranasales están en el equino y el rumiante. Lo que pasa es que los del cerdo también son importantes. ¿Está? En cambio, son muy pequeños en el perro y casi insignificantes en el gato. ¿Cuáles son los principales senos paranasales? Son el seno maxilar, que está excavado en el seno maxilar, justamente. El seno maxilar. El seno frontal, son los dos más importantes son el maxilar y el frontal. Y luego se van agregando algunos secundarios, ¿sí? Luego se van agregando algunos senos secundarios, como por ejemplo el seno palatino, ¿sí? Houston. Sí. El fenopalatino es lo mismo, profe. Sí, profe. ¿Cómo? Es fenopalatino. No se tiren a la pileta porque no es lo mismo. Entonces, el seno palatino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. El seno efenoidal. El seno efenoidal. En el efenoides. Sí, seno del efenoides. Lo que pasa es que en el equino, el seno del palatino y el seno del efenoides se unen formando el seno efenopalatino. Y es solo en el equino, como bien dice Abigail ahí en el chat. Es y solo puede ser que ¿Cómo? en algunas especies también se diga seno concho frontal. Espere. O es otro. Espere, porque le está haciendo... No se apresure. Una ensalada de senos. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, tenemos seno maxilar, seno frontal, seno palatino o seno efenopalatino. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Además de eso, se forma un pequeño seno, una pequeña cavidad cerrada, ¿sí? ¿Sí? Sí. En la parte caudal de cada uno de los dos grandes cornetes. ¿Sí? Es decir, en la parte caudal del cornete dorsal y en la parte caudal del cornete ventral, que son el seno de la concha dorsal y el seno de la concha ventral. ¿Ah? Sí. ¿De acuerdo? Hay un pequeño seno etmoidal en la concha media, pero ya estaríamos entrando a un nivel nerd, nivel 18, es decir, de alguien que no tiene vida, digamos, directamente. ¿Ah? La gente normal sabe hasta ahí. Y ahora, para aclarar la pregunta que nos hacía ahí la compañera, en el bovino, el seno de la concha dorsal se continúa directamente, sin ninguna separación, con el seno frontal. Por eso se habla de seno concho frontal directamente. ¿Sí? ¿Ah? Porque hay una continuidad directa entre ese seno de la concha dorsal y el seno frontal. ¿Eso en el bovino nada más? Solamente el bovino. En las demás especies existe una abertura que se llama concheto frontal que comunica el seno de la concha con el hueso frontal. Pero es una abertura, con lo cual vos tenés un tabique que separa el seno del cornete dorsal del seno frontal, con un agujerito que los comunica. ¿Sí? Pero no una abertura, no
una continuidad, como si fuera un monoambiente, digamos, no. Ahí vos tenés el seno de la concha y el seno frontal. Y un agujerito que los comunica. ¿Sí? Bien. El alumno que no tiene una vida que llevar adelante, es decir, que no tiene nada que hacer, que no tiene pareja, no le gusta cocinar, no, nada, se pone a estudiar de memoria todas las comunicaciones de los senos que nunca le va a servir para nada más que para olvidárselas. Básicamente, lo que tenemos que entender es que de alguna manera u otra, los senos paranasales, y de ahí viene su nombre, se abren a la cavidad nasal. Se abren a la cavidad nasal. El esquema del equino, que es el mismo que hay en humano, que es el mismo que hay en cerdos, ¿sí? Hace que todos los senos, siempre hablando de cada mitad de la cabeza, ¿no? Todos los senos terminan desembocando en el maxilar, y es el maxilar el que se comunica con la cavidad nasal. Es decir, que todos los senos, en equino, cerdo y humano, todos los senos desembocan en el seno maxilar. Todos los senos desembocan en el seno maxilar. ¿Ah? Y el seno maxilar, es el que se comunica con la cavidad nasal. ¿Está? Yo les voy a mostrar un dibujito que les hice a los del cuatrimestre anterior. Profe, ¿dijo equino y bovino? No, equino, cerdo y humano. En el bovino hay dos aberturas porque el seno frontal desemboca por sí solo en la cavidad nasal. Pero no complique, no quiero que compliquen eso. Les pido, por favor, no lo compliquen. ¿Sí? Bueno, y acá les voy a mostrar este dibujito. Sí, profe, perdón que lo interrumpa un segundo. Renzo. Sí. Sí. Para el martes, ¿hasta dónde tendríamos que haber terminado de ver más o menos? Espera. Que hoy estoy escribiéndoles el cronograma, pero no termino nunca de escribirlo. Para el martes, déjame ver un cachito. Ahí te digo. ¿Yo estoy compartiendo la pantalla? No, no sé. Sí. Sí, se ve. Sí, profe. Voy a ver el cronograma. Estamos en anatomía 2. A ver, ¿el martes qué es? Este martes, 6. Sí, 6 del 9. Sí, 6. Bueno, este martes 6 del 9 todavía tenemos una semana más de cabeza, ¿está bien? ¿Sí? Así que tendríamos que tener visto para ver en la última semana, ya tendríamos que tener faringe y laringe para arrancar con inervación. ¿Está? Eso, faringe y laringe sería cabeza 2. No, faringe y laringe sería el final de cabeza 2, sí. ¿Y en qué arrancaría cabeza 2? ¿En cavidad bucal? Cabeza 1 es cavidad bucal y nasal, cabeza 2 es faringe y laringe, ¿tá? Y cabeza 3 es irrigación y inervación. Okay. ¿Tá? Bien. Así que me van acelerando, ¿eh? Si no, se me están quedando muy dormidillos. Otra consulta, profe. Sí. La anatomía comparativa, nosotros tenemos que poder hacer cuadros comparando cosas, porque yo ahora no sé qué comparar. No, por ahora nada. Okay. ¿Qué tienen que comparar por ahora? A ver, déjame pensar un poquito a ver de lo que ya vimos. Bueno, por supuesto, dientes y fórmulas dentarias, tenés que saber. Se congeló, me parece. Y tendrías que saber lengua.
Lengua comparada Sí, también, por lo menos lengua de equino, bovino y canino. Profe, se congeló un poco, entonces nada más se escuchó dientes y lengua. No sé si dijo algo más. No, dientes y lengua. ¿Está? De dientes, fórmula dentaria, no va a ponerte a estudiar otra cosa. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenía eso que decirles? Ah, ya recordé. Vamos al dibujito. Entonces les decía que tenía por acá un dibujito. Ahí está. ¿Se ve? Sí, profesor. Bien. Es un dibujo esquemático de los senos. Acá estaría representado el seno frontal. Este es el seno de la concha dorsal. Ven que se continúa casi, que hay como una comunicación entre el seno de la concha dorsal y el seno frontal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Este Sí. seno frontal se comunica con este, que es el seno maxilar. Lo mismo el seno efenopalatino se comunica con el seno maxilar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Fíjense que el seno maxilar, que sería este que está acá, lo dibujé dividido en dos partes, el seno maxilar rostral y el seno maxilar caudal. ¿Por qué? Porque en el equino hay un tabique que separa en dos partes al seno maxilar. ¿Sí? Yo creo que sabiendo este dibujo no tiene nada más que saber de senos. ¿Está? ¿Solo en el equino está el tabique? Sí, solo el equino es completo. Sí, sí. En el equino, en el canino, a ver si les gusta la parte comparada, acuérdense que en el canino no hay un seno maxilar verdadero, sino que es... Hay un receso maxilar, ¿no? Exactamente, exactamente. Está reemplazado por un pequeño receso maxilar. ¿Sí? Y aún más, está ocupado por una glándula, por lo que se llama la glándula nasal lateral. ¿Sí? Que es la glándula que produce la mayor parte del moco que mantiene húmeda la nariz. La mucosa nasal. Ojo, porque después ustedes me terminan diciendo que solamente el perro tiene glándula nasal lateral. No, no, queridos. La glándula nasal lateral está en todos los bichos. Solamente que en el perro, primero que está muy desarrollada y en segundo lugar ocupa casi la totalidad de ese receso maxilar. Pero no me vayan a decir que solamente el perro tiene glándula nasal lateral porque es una guarrangada. ¿Ah? Bien. Entonces, ahí teníamos ese esquemita de los senos, ¿sí? De cómo se distribuían los senos. ¿Está? Y si lo miran, van a ver cómo lo que hablábamos hoy, ¿no? ¿Ven? Fíjense los colorcitos. El verde termina acá, el azul termina acá, este naranja del seno de la concha ventral termina acá, y después los dos senos, el maxilar rostral y el maxilar caudal, por la abertura nasomaxilar, desembocan en la cavidad nasal. Este dibujito después se lo voy a mandar para que lo tengan. Es importante para repasar. ¿Sí? Profe, y en ese dibujito, si tuviese que marcar el vestíbulo, ¿El qué? ¿cuál es? El vestíbulo de los senos es justamente la parte caudal del seno maxilar, porque ahí desembocan todos los grandes senos del resto de la cabeza. Profe, esa unión entre la abertura nasomaxilar y el seno maxilar es ¿cómo es? Es una No, es una abertura, es un agujerito en la pared. Yo ahí lo dibujé como un cañito para que salga para allá. Pero en realidad es una abertura en la pared directamente y listo. ¿Sí? Que se abre a nivel de ¿dónde? ¿Dónde leyeron? ¿A qué altura está esa abertura nasomaxilar? ¿De qué meato? Medio. Muy bien, Pilar, del meato medio. Por eso, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los tres grandes meatos? Dorsal, medio y ventral. Muy bien, dorsal, medio y ventral. No es tan difícil. Meato dorsal, meato medio y meato ventral.
¿Ah? El meato dorsal recibe el nombre de meato olfatorio. ¿Por qué? Porque el aire que va por el meato olfatorio termina ¿en qué parte de la cavidad nasal? En la mucosa olfatoria. Claro, que ocupa qué parte. Dorso. Dorso. Caudal. Dorso caudal. Dorso Caudo caudal. dorsal. Muy bien, o caudo dorsal. ¿Sí? Y es de color Amarillo grisáceo. bien. Entonces, el aire que va por el meato dorsal termina en la mucosa olfatoria. Por eso la mucosa olfatoria recibe el nombre, el meato dorsal recibe el nombre de meato olfatorio. El aire que va por el meato medio es el que se mete en los senos, el que circula por los senos. Por eso el meato medio recibe el nombre de meato sinusal. Meato sinusal, porque es el que va a mandar el aire hacia los senos. Y finalmente el meato ventral, que es el más grande de los meatos, el más espacioso, que termina directamente en las coanas, Meato respiratorio. es el meato respiratorio. Exactamente, Lourdes. ¿Sí? Porque ahí pasa la mayor cantidad del aire que va hacia las coanas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estudiaron? ¿Vieron que...? Bueno, no lo vieron, pero ¿leyeron un poquito de coanas? ¿No? Bueno, cuando lean las coanas, que es la abertura caudal de la cavidad nasal, la que comunica la cavidad nasal con la faringe, van a ver que en el equino la coana es una sola y es amplia, ¿sí? Es como un agujero, ¿sí? Grande. En el bovino está parcialmente dividida al medio por lo que se llama el septum faringio, un tabique que divide al medio las coanas. ¿Ah? Y van a leer que en el perro y en el cerdo aparece una lámina de hueso. Si ustedes miran en un cráneo de caballo seco, ¿no? En un cráneo, en una calavera de caballo, miran por la coana, se ven perfectamente las conchas, la concha ventral de cada lado, ¿sí? Y se ve perfectamente la cavidad nasal. En cambio, si miran por la coana de un perro o de un cerdo, la van a ver casi completamente cerrada, porque hay una lámina de hueso, ¿sí? Que se llama lámina efenoetmoidal, que separa la coana, ¿sí? De la parte caudo-dorsal de la nariz. Si separa la coana de la parte caudo-dorsal, está separando la coana de qué parte de la nariz, de qué mucosa. Olfatorio. Exactamente. ¿Por qué? Porque en esas dos especies que tienen muy desarrollado el sentido del olfato, el cerdo y el perro, el aire que entra por el meato olfatorio se arremolina, queda hecho un remolino a nivel de la celda etmoidal. ¿Cómo se llamaba la lámina, profe? Perdón. Efenoetmoidal, porque va del efenoides al etmoides. Gracias. Y hace que el aire quede atrapado a nivel de la mucosa olfatoria, que quede dando vuelta ahí el aire, que haga como un remolino. ¿Sí? ¿Está? Profe, acá traje la cabeza de toro y acá. Ahí está. Si vos mirás las coanas, da la vuelta y mirá las coanas de la cabeza esa. ¿Así? Buscá las coanas. Es un agujero. No, el paladar duro. Buscá el paladar duro. Paladar duro. Paladar duro. No, sí, ya sé, ese es el paladar duro. Bueno, al final del paladar duro están las coanas. Seguí el paladar duro, va a ser ese agujero en la coana. Si espías por ahí se ve la cavidad nasal. Claro, por acá. Claro, perfecto, muy bien. Ah, genial. ¿Sí? Esas son las coanas. ¿Sí? Okay. ¿Ah? Sí, se le están cayendo los dientes.
se está desarmando el preparado. Sí, sí, Bien. no, acá se le cayeron los dientes. Y lo mejor que hay para pegar huesos es la vieja y querida plasticola. No hace falta probar ningún otro pegamento raro. Con plasticola queda perfecto. Profe, entonces las coanas están, o sea, están al final del paladar duro, ¿están ventral al paladar blando o dónde se ubican? No, están dorsales al paladar blando. Lo muestro de Le nuevo. terminó, sí, sí. A ver, Pará. si ustedes, mirá, vamos a hacer un dibujito. Si este fuera el paladar duro, ¿ah? ¿De acuerdo? Acá estaría la concha ventral. Acá estaría la concha nasal media. ¿Se ve el dibujo o no se ve nada? Sí, profe, se ve. Ah, gracias. Acá estaría la concha dorsal. Profe, lo que dibujó arriba es el seno frontal. Claro. Me quedó muy separado el seno frontal de... Ahí está. Tengo que bajarle más rápido, Blanco. Bajarle más rápido. Aquí bájale. Aquí le bajamos. Ahí está. Difícil. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, este espacio que se forma aquí, este espacio sería la coana. ¿Está? Entonces la Bueno. coana es un meato. No. Es el final de la cavidad nasal. Es un agujero grande acá donde termina la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Está? Y el paladar blando es la continuación del paladar duro, pero va por ventral de las coanas. Aquí. El equino es bien larguito y queda colgando. ¿Ah? Pero el paladar blando está ventral a la coana. Claro, por eso. Ok, sí. Entonces acá estaría la lengua. ¿Ah? ¿Se ubican? Sí. Entonces, esto es paladar duro. Ese es el paladar duro. Esto es la mucosa nasal, que dijimos que iba a ser de color rosado la parte, no, todo no, la parte más, toda la parte olfatoria, ¿sí?
Toda esta parte olfatoria iba a ser de color rosado. No, esa parte no. Ahí. Mientras que la parte caudal, acá también sigue rosadito. Muy bien. La parte caudal, en cambio, iba a ser... ahí está. No. ¿Por dónde se escapó? Por acá no, por acá no, por acá, por acá. Ah, ya vi por dónde. ¿Sí? Entonces, ¿se ubican o no? Sí, ¿Ah? sí. Bien. Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, la cavidad nasal, a través de las coanas, se comunica con la faringe, que es lo que vamos a ver la semana que viene. El lunes o el martes vamos a hablar de faringe. La clase, ¿cuándo tenemos? El lunes tenemos clase de consulta. El martes la clase de consulta. El martes. Bueno, el martes tenemos que ver faringe y laringe. No sé quién la va. ¿Qué hora es la del martes? ¿Mañana o tarde? Mañana. Mañana. No sé quién la va a dar. Bueno, ya veremos. Profe, ¿puede ser que el paladar blando envuelva en una parte rostral a algo que está... Estoy intentando hablar en términos anatómicos. Que caudal a la concha medial. Pues yo tengo un dibujo que es... No sé cómo describirlo. No, el paladar blando cuelga del paladar duro. Pero acá... Ah, no sé, ¿lo puedo? ¿Se ve? A ver, espera que voy a mirar. Sí, déjame esperar. Lo copié de... Porque no entendía muy bien qué pasaba con la... ¿Cómo se llama? Espera que agrando tu dibujito. Espera que te agrando a vos. No entendía cómo funcionaba la epiglotis y llegué a esto. Acá no sé qué es esto. Espera. Ah, perdón. Que no sé manejar muy bien esto. Profe, ahí revisé porque me surgió la duda en el campus y la clase del martes no es a la mañana, es 18:30. Dice 7, 9, 18:30. Bueno, ya veremos, no se desesperen. A ver, Acá, esto. paladar blando, ahí, sí, ahí lo estoy viendo. Está como medio envolviéndolo. Sí, ¿cómo envolviéndolo? No, Yo lo copié de un dibujo, no lo inventé. pero no de un dibujo mío, ¿es eso? No. No. Ah. Bueno, no, lo que pasa es que el paladar blando, ¿sí? Se continúa hacia caudal del paladar duro, eso lo vamos a entender bien cuando veamos faringe, y entra en contacto con el cartílago epiglótico de la laringe, ¿sí? Entonces, cuando el animal está respirando, el paladar blando se ubica por debajo de la laringe para que el aire pase de las coanas a la laringe. Cuando el animal traga, el paladar blando se levanta y tapa las coanas. Es decir, la función del paladar blando, si volvemos a nuestro dibujito que estábamos haciendo aquí, la función del paladar blando, ¿ves dónde está puesto? ¿Se ve ahí? No está compartiendo la pantalla. Ah, no estoy compartiendo. Qué disgusto. Ahora voy a compartir. La función del paladar blando O sea, el paladar blando es el que decide para dónde va a ir, o sea, o el aire o la comida. no es que decide, porque en realidad es la faringe la que lo decide. Pero es que el paladar blando, por la propia presión del alimento, no le queda otra que levantarse cuando pasa el alimento y al levantarse tapa las coanas. Es decir, cuando ven el paladar blando acá,
esto es la lengua. Entonces, cuando viene el bolo alimenticio, ¿sí? Ahí el animal estaría respirando. Esperen que les voy a dibujar para que más o menos les quede. Después lo vamos a ver en otra clase. Acá estaría la laringe. Vieron que tiene un pequeño cartílago triangular que se llama epiglotis. Y acá comienza la tráquea. Me quedó muy chiquita con respecto al resto de la cabeza. Y dorsal a la laringe está el esófago, que va al estómago. Entonces, cuando el animal está respirando, el paladar blando está en esa posición. Entonces el aire pasa de la cavidad nasal a la faringe y de la faringe entra en la laringe, que es el tubo que va a los pulmones. Laringe, tráquea, pulmón. Profe, una pregunta. Sí, ¿Eso es lo del quiasma faríngeo que se introduce claro. en la Ahora va a nuez? haber una cosita. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora yo voy a Sí. copiar este dibujilio. Voy a copiar este dibujilio y lo vamos a modificar un poquito. ¿Está? Lo vamos a dibujar en la posición en que va a adoptar cuando el animal trague. El dibujo que me hacen hacer a las 10, 11 de la noche de un sábado. Pero bueno, uno es así porque los quiere, entonces bueno. Todavía no lo llamaron para comer, profe. No, eso es lo que me preocupa, porque si mi hijo tarda tanto en llamarme, porque algo se le prendió fuego o algo así, pero no importa. Muy bien. Entonces, cuando el animal va a tragar, fíjense, la laringe y la tráquea se retraen. Al retraerse, este cartílago, que es el cartílago epiglótico, se levanta y tapa la entrada a la laringe. ¿Sí? Y el paladar duro, Blando. perdón, el paladar blando, el duro no se puede mover porque por algo es duro. El paladar blando se levanta y tapa las coanas. Y entonces el bolo alimenticio es empujado por la raíz de la lengua hacia el esófago.
¿Está? Fíjense, ven que el aire está pasando entonces de dorsal hacia ventral. ¿Sí? Sí. Y en cambio el alimento está pasando de ventral hacia dorsal. Y eso sería lo que define el quiasma. Ese cruce es lo que llamamos quiasma faríngeo. Entonces, más o menos, este era el dibujito que vos me estabas mostrando hoy, ¿sí? Pero bien hecho, sí. Acá como le pongo paladar blando. Acá. ¿De acuerdo? Sí. Arriba no me hagan poner los nombres porque son los mismos. ¿Sí o no? Houston, 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 Houston. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, doctor. Ah, me alegro. No, pues ya veo que... No, listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Estos son los de anatomía 1, después lo tengo que separar. Bien. Lengua no dijo que íbamos a ver. Lengua. Hice un tiempito para lengua. Ay, Dios. Espérenme. Aguántame 2 minutos que voy a buscar. Ya estoy con usted. Mira, llegó Candela. Candela llegó cuando quiere. Recién llega Candela. Buena. Todos corriendo y Candela que llega dice, hola. Echa una diosa a la tipa. Ahí vengo, Bien. Es la hora de un vinillo. Muy bien. ¿Se quemó algo al final o no? No se quemó nada y yo de paso me serví un tintito. Bien. Yo no quería tomar en cámara, pero ya me dio permiso usted. No, está permitido, está permitido. Bien, entonces, ¿quiere hablar un poquito de lengua? ¿Sí? Bien, Sí, profe. Vamos a hablar un poquito de lengua. Esperen que voy a poner de vuelta acá. Muy bien. Entonces, bien, la lengua es un órgano muscular que va a estar ocupando el piso de la cavidad bucal. Ahí llegó alguien. ¿Qué hora es de llegar? ¿Qué hora de llegar son estas, Julieta? Bien. Bien, esperen que voy a dejar de compartir mientras tanto. Primero hacemos el verso y después les muestro los dibujitos.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes que empiece con lengua? Sí. El límite caudal de la cavidad bucal o sea, está conformado por el istmo de las fauces, que sería el paladar blando, el pliegue palatogloso y la raíz de la lengua. Exactamente. Muy bien. Es decir, la cavidad bucal hacia caudal se continúa con la faringe. La abertura que comunica la cavidad bucal con la faringe se llama istmo de las fauces. ¿Sí? Sí, sí. O sea, pero está conformado por el paladar blando, el pliegue y la raíz de la lengua. Los límites del istmo de las fauces son la raíz de la base del paladar blando, dos pliegues de la mucosa que se llaman pliegues palatoglosos. Gloso quiere decir lengua en latín. Palatoglosos son los pliegues que van del paladar a la lengua. Y la raíz de la lengua. Eso es el istmo de las fauces, que marca el final de la cavidad bucal y el inicio de la cavidad faríngea. Bueno, gracias. No, ahora, ahí Nicolás me estaba preguntando, cuando estamos respirando, el aire no puede entrar nunca al esófago, porque el esófago es un órgano muy elástico, permanece cerrado. Para que el alimento entre al esófago hay que empujarlo y la que lo empuja es la faringe. ¿Sí? El aire no puede dilatar al esófago y meterse en el esófago, excepto en aquellos animales que hacen fuerza para tragar aire. Volvamos al tema de lengua, porque me habían distraído. Acá, muy bien. Entonces, dijimos que la lengua es un órgano muscular que va a estar aplicado contra el piso de la boca. ¿Qué más? Y va a estar formada por tres partes. La raíz, el cuerpo y el vértice. Si la veo en su aspecto dorsal, voy a tener la raíz, el cuerpo y el vértice. Profe, está dibujando, no. Claro. Ah, estoy hablando solo, digamos. Sí. Bueno, lo escuchamos, pero no vemos el dibujo. Me hubieran avisado. Qué gente malvada. Bien, pero tenía cara de que estaba dibujando. Yo justo les había dibujado una lengüita re linda, ahora ahí está. Es que se estaba mordiendo la lengua usted, profe, ahí sacamos que estaba dibujando. Sí, son malísimos. ¿Vieron que me muerdo la lengua cuando dibujo? No me la muerdo, la saco la punta de la lengua. Lo peor que también lo hago cuando diseco. ¿Se imaginan el asco que es ahora cuando estoy dando clase y los alumnos me ponen a dibujar en el aula y yo me pongo a dibujar con la lengua afuera y el barbijo puesto? Todo babeado, termina el barbijo, un asco. Cada vez que voy a la facultad llevo como 3 barbijos por un día de laburo. Bien, entonces tenemos la raíz de la lengua, el cuerpo y el vértice. ¿Sí? El cuerpo de la lengua es la parte más voluminosa, ocupa casi todo el piso de la cavidad bucal. El vértice está muy desarrollado en el equino, tiene forma de paleta. Así que esta que dibujé sería una lengua de equino. En el caso del bovino, la lengua casi es igual en toda su extensión, digamos, no tiene ese engrosamiento en la raíz que vemos en el equino. ¿Sí? Lo que sí vamos a observar en el bovino es una eminencia, un promontorio, un engrosamiento en la raíz a nivel del dorso de la raíz, que es el torus lingual.
¿En qué animal, profe? En el bovino. Esta es la lengua de equino. Esta es la lengua de bovino. ¿Qué función cumple el torus? El torus lo que va a hacer, en el bovino la lengua es muy fuerte, muy gruesa, ¿sí? Porque en el bovino acá, ¿se acuerdan una de las funciones? ¿Se acuerdan en el flash console anterior hablamos de las funciones de la cavidad bucal? Una de las funciones era la aprehensión del alimento, es decir, cómo toma el alimento el animal. En el equino, el principal órgano de prehensión del alimento son los labios. ¿Sí? El equino agarra con los labios, agarra el pasto, lo mete entre los dientes y corta con los dientes el pasto. ¿Sí? En cambio, el bovino, ¿sí? El bovino, ¿cuántos incisivos tiene el bovino en la arcada superior? No tiene. No tiene. Por favor, no tiene, cero. Los únicos dientes que tiene son los de abajito. Pero en vez de tener 3 incisivos de cada lado, tiene 4 incisivos de cada lado, así que tiene 8 incisivos. En la arcada superior tiene lo que se llama el rodete dentario. Todos, ¿sí? Los bóvidos, ¿sí? Tienen rodete dentario. ¿Ah? Y en esa familia de Artiodáctila, están incluidos los bovinos, los ciervos, los caprinos, los ovinos, ¿sí? Los antílopes, ¿sí? Todos Los tienen camellos, ¿no? dientes incisivos en la mandíbula. No tienen Los camélidos, ¿no, profe? ¿Qué? Y los camélidos. Los camélidos, si bien es un caso, antiguamente se metían en Artiodáctila, ¿sí? Es decir, se los consideraba una forma especial de artiodáctilos, hasta que hoy en día se descubrió que están completamente separados, pero también son rumiantes y también tienen solamente incisivos en la mandíbula. ¿Sí? Bien. Y en el maxilar tienen lo que se llama la almohadilla dentaria, ¿sí? Y cortan contra la almohadilla dentaria. ¿Se acuerdan que se las dibujé el flash console anterior? Le dibujé los incisivos. No sé si los dibujé o se los mandé después, porque ese día me quedé como hasta las 4 de la mañana dibujando. Sí, los mandó después. Bien, entonces, el bovino, ¿cómo va a hacer para tomar el alimento? Sujeta el alimento con la lengua, es decir, la lengua envuelve el pasto, y luego cierra la boca y hace un movimiento de corte con los incisivos inferiores contra el rodete dentario. ¿Sí? Por eso la lengua es tan móvil y larga. Aún más, como el frenillo lingual está muy en caudal, el bovino puede sacar muchísimo la lengua fuera de la cavidad nasal, de la cavidad bucal, tal es así que puede usar la lengua para limpiarse la cavidad nasal. ¿Sí? La lengua le puede entrar al hollar, saca la lengua y se la mete en la nariz. ¿Tá? Y se limpia la cavidad nasal con la lengua. Profe, ¿Sí? hay videos de vacas que abren cerraduras con la lengua para escaparse. ¿Lo vio? Usa la lengua para muchísimas cosas la vaca. ¿Sí? Sí. Aprende a usarla y usa para eso, para probar las puertas, los alambrados, todo un bicho complicado. Bien. Profe, entonces, ¿cuál sería la función del torus? Entonces, el torus representa todo ese engrosamiento, es la masa muscular de la raíz que maneja, que controla lo que es el vértice de la lengua. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Puede ser que exteriormente tenga como una textura distinta también esa parte de la lengua? Sí, por supuesto. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. En cambio, en el caso del perro, la lengua también es bastante móvil, es alargada, igual que en el equino. Ahora no está compartiendo. Mirá, ahí está.
presenta un rafe medio. ¿Sí? Que coincide con un cordón de tejido fibroso que denominamos lisa. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Esas son las tres, esta es la del canino. Bien. Entonces, tenemos el cuerpo hacia caudal la raíz y hacia craneal el vértice. Está esa lisa presente. ¿Para qué usa la lengua el perro? Para tomar agua. Presión. Para tomar agua. En los carnívoros la lengua es fundamental para la aprehensión del líquido. ¿Sí? En los carnívoros la lengua es fundamental para la aprehensión del líquido. Perdón, entonces la lisa es lo que le da la capacidad de poder tomar agua de esa manera. Claro, porque forma un cordón fibroso, ¿sí? ¿Vieron alguna vez una película en cámara lenta cómo toma agua el perro? Sí. Sí. Con la parte de abajo. Sí. La lengua toca el agua y se levanta rápidamente y arrastra el agua hacia la boca, ¿sí? No es que hace cucharita con la lengua como cree la gente, ¿eh? Sino que la toca y al levantar el agua, la lengua rápido, ¿sí? Eso como que arrastra el agua hacia la boca. ¿Sí? La lisa permite ese movimiento tan rápido de la raíz de la lengua. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Renzo? Ah, no. Era ruido nomás. Bien. Perdón, mala mía. No, serás castigado. Bien. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver un poco el tema de las papilas linguales y qué función tienen esas papilas linguales. ¿Del gusto? Muy bien. Dos funciones tienen las papilas linguales. Por un lado tenemos las funciones mecánicas y por otro lado las funciones gustativas. Profe, no está compartiendo. Ay, Dios. Cuando comparto, porque comparto. Cuando no comparto, porque no comparto. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Las papilas linguales. Espera que me quedé sin pizarrón. Vamos a llevar esto para arriba. Después, los que no están en el grupo, ahí me estuve fijando, los que no están en el grupo de Facebook, acuérdense de agregarse, ¿tá? Porque si no, yo hoy agregué algunos, que los tuve ahí en el grupo de WhatsApp, estuve identificando los nombres y los fui agregando, pero hay gente que no pude agregar porque en el WhatsApp se llaman número de teléfono, entonces no los puedo agregar. ¿De cuál grupo, profe? ¿Cómo? ¿De qué grupo habla? Del grupo de Facebook que se llama Anatomía Veterinaria. Ah, sí. ¿Sí? Hoy estuve revisando con los grupos de WhatsApp, revisé a todos, ¿sí? A los que les conozco el nombre, porque hay algunos que en el grupo, en WhatsApp son más 54 23 18, y yo sé quién es, ¿está? Profe, Sí, antes que sigas, ¿la lengua del gato por algo en particular es media áspera? sí, hay unas papilas, de las papilas que ahora vamos a ver, las papilas mecánicas. En el gato aparecen unas papilas especiales que se llaman cónicas, porque en el gato, ¿qué función tiene la lengua del gato? Acicalarse. Limpiarse, exactamente. Limpiarse. Y
¿Y por qué se limpia el gato? ¿Alguna vez se preguntaron por qué los gatos son tan Para que histéricamente no, limpios? ¿Qué? para que no tengan olor y no los puedan identificar los Exactamente, depredadores. para no tener olor y que sus presas no lo detecten. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, profe. ¿Ya? Por eso son tan maniáticos en limpiarse. ¿Sí? Para no tener olor. ¿Sí? En cambio, los perros, ¿qué estrategia usan para no tener olor? ¿Ensuciarse? Se revuelcan. Sí. Se revuelcan, por ejemplo, cuando encuentran bosta, es decir, cuando encuentran materia fecal de las posibles presas, es decir, en el campo, cuando encuentran materia fecal de caballo o de vaca, se revuelcan arriba para quedar con olor a materia fecal de vaca o de caballo, y de esta manera ellos creen que van a poder salir a cazar y se olvidan que son un caniche toy, por ejemplo. Pero no importa, el tipo se cree que es el gran cazador blanco. ¿Está? Bien. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, ¿el gato no se refresca también con la lengua? Sí, también lo hace cuando hace mucho calor, humedece el pelo y la pérdida de la evaporación de la piel a través de la humedad le permite bajar la temperatura corporal. Sí, sí. Bien. Vamos a volver a las papilas entonces. Ay, no anda. Ahí anda. Entonces, si vemos las papilas, vamos a ver qué tenemos. Dijimos papilas gustativas y papilas mecánicas. Las papilas mecánicas van a tener como función, ¿sí? Ahí está. Permitir que el alimento se una a la lengua, permitir que la lengua actúe mezclando el alimento. Profe, esas son las que se notan en la textura de la lengua, que son como cilias. Claro, y dentro de esas papilas mecánicas tenemos las papilas filiformes, que cubren la totalidad de la lengua, que le dan un aspecto como si la lengua tuviera como si fuera peludita, como si tuviera un terciopelo arriba. ¿Está? No se ven bien a simple vista, pero cuando uno pasa la mano por arriba de la lengua, siente como que la superficie de la lengua no es completamente lisa. ¿Eso en todas las especies, profe? En todas las especies. Estas papilas filiformes dan lugar a unas papilas más grandes, más duras, como que pinchan ya están más desarrolladas, que son las papilas cónicas. Estas papilas cónicas aparecen en el gato, en el felino y en el bovino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, las papilas filiformes no me las hagan dibujar porque es imposible, porque toda la superficie de la lengua está revestida de papilas filiformes. También tenemos las papilas lenticulares, también son mecánicas. Aparecen solamente en el bovino. Y aparecen a nivel del torus. ¿De acuerdo? Sí. Papilas filiformes, lenticulares del bovino, cónicas, esos son todos ejemplos de papilas mecánicas. También como papilas mecánicas, si quieren, ya esto es un detalle muy detalle, las papilas marginales, que aparecen en los laterales de la lengua,
en el canino y en el cerdo cuando son cachorritos. Después desaparecen, ¿eh? ¿Sí? Solo en los cachorros. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Para qué sirven esas papilas marginales? Para mamar. Sí. Para garantizar el agarre al pezón. ¿Por qué? ¿Y por qué creen que aparecen en el perro y en el cerdo y no en las demás especies? Porque son más cantidad en la camada. Exactamente, y compiten por las tetas, ¿sí? Entonces, siempre es fundamental que el que logra agarrar una teta se pueda prender a esa teta y seguramente algún hermanito intentará sacarlo y, bueno, la supervivencia consiste en no soltarse. ¿Mm? Bien. ¿Teta es un término anatómico? ¿Qué cosa? Teta sí. ¿Se usa? Teta es el término que refiere a la glándula mamaria de la perra y de la cerda, ¿sí? ¿Está? En cambio, en el bovino, en la yegua, en la oveja y en la cabra, si bien en el ambiente rural, en el campo, también le decimos teta, el término correcto es ubre, ¿sí? Para la glándula mamaria de la yegua, la vaca, la oveja y la cabra. El término correcto es ubre. Pero en la cerda y en la perra, el término correcto es teta. No el término vulgar. El término correcto, anatómicamente hablando, siempre es glándula mamaria. ¿Ah? ¿De acuerdo? O mama, ¿sí? Pero el término vulgar, siempre los van a estudiar los términos, que no son... Lo que pasa es que en el idioma cotidiano, digamos que se han vuelto malas palabras, pero es mentira, no son malas palabras, ¿sí? ¿Ah? De hecho, es mucho más común el término destete que usar la palabra teta. Claro, de ahí viene el término destete, ¿sí? Uh-huh. Y a nadie le parece mal decir destetar. Se usa incluso en los pacientes con asistencia respiratoria, cuando se les saca se le dice destete. Uh-huh. Lo que pasa es que la palabra teta tiene una consonancia machirulesca que por supuesto ya pronto dejaremos de darle bola, pero bueno, por ahora. No, lo que pasa es que nosotros lo asociamos con la totalidad de la mama. Claro, en realidad hay que distinguir en las especies que tienen papila de la glándula mamaria. Eso lo vamos a ver cuando veamos glándula mamaria, ¿no? Las que tienen papila de la glándula mamaria y las que tienen pezón, ¿sí? La diferencia entre la papila y el pezón es que el pezón incluye un área de piel modificada, que cuando hay papila no la tienen, ¿sí? ¿Está? Pero bueno, eso lo vamos a discutir cuando veamos bien glándula mamaria. Muy bien, entonces tenemos las papilas marginales y vamos ahora a las papilas gustativas. Las papilas gustativas son aquellas que están preparadas para captar el sentido del gusto, ¿sí? Esas papilas gustativas que van a captar el sentido del gusto fundamentalmente son las papilas fungiformes, ¿sí? Que están ubicadas en los márgenes de la lengua. ¿Estas papilas también son macroscópicas? O sea, ¿se pueden ver a simple vista? Estas se pueden ver, sí. Son en la lengua del equino.
y en la del perro son bastante evidentes, parecen cabecitas de alfiler, como si le hubieran clavado alfileres en la lengua. ¿Ah? Luego tenemos, bueno, las más importantes de las papilas gustativas, que son las papilas circunvaladas, también conocidas como valladas. ¿Sí? Son papilas grandes ubicadas en la raíz de la lengua. En el equino nunca son más de 2, nunca son más de 2. En el bovino son varias, chiquititas. Profe, ¿puede ser que también sean calciformes? No. Esas se llaman circunvaladas o valladas, ¿sí? Y en el bovino, en el canino, perdón, al igual que en el hombre, forman un alineamiento en forma de B corta, ¿sí? También sobre la raíz de la lengua. Estas se llaman entonces papilas circunvaladas. ¿Ah? O valladas. Caliciformes vas a encontrar en la cavidad nasal, no en la cavidad bucal. ¿Da? Bien, ¿qué me falta? Me faltan las papilas foliadas. Las papilas foliadas se encuentran a ambos lados de la raíz de la lengua. Son muy alevosas, se ven fácilmente en el equino. En cambio, son muy pequeñas y pasan desapercibidas en el perro. Y no hay en el bovino. No hay en el bovino papilas foliadas. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, perdón, más allá de la estructura, ¿tienen diferencias en la función las diferentes tipos de papila gustativa? O sea, No, todas son gustativas, todas tienen botones gustativos. ¿Sí? Lo que pasa es que, ojo, el sentido del gusto, yo estoy atacando porque mi hijo me dejó acá un pedazo de chorizo, lo estoy atacando mientras charlo con ustedes. El sentido del gusto es un sentido mucho más complejo de lo que parece. Y cada papila está especializada en percibir determinado tipo de sabores diferentes, ¿sí? Igual no hace falta que se pongan a estudiar ese tema. ¿Por eso se dice que un lado de la lengua es dulce y el otro es salado? ¿Cómo? ¿Por eso se dice que un lado de la lengua es dulce y el otro salado? El sabor dulce se siente o se detecta mejor con la punta de la lengua, ¿verdad? Y en cambio, los sabores salados y amargos se sienten mejor en la base de la lengua. Por el tipo de papila, justamente. Profe, ¿las papilas foliadas están en los gatos? Por eso digo, están, en los carnívoros son muy chiquitas, pero están. No están en rumiantes, eso sí, no están en rumiantes. ¿Ah? Profe, y además de las papilas, ¿hay glándulas o solo papilas? En la lengua. En la mucosa, en la submucosa de la lengua, hay pequeñas glándulas salivares que se llaman glándulas salivares linguales,
que forman parte de las glándulas salivares menores. ¿Está? Me van a hacer atragantar con un pedazo de chorizo, me voy a morir. Bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por mencionar, yo se los menciono para que ustedes después los lean, los músculos que van a formar la lengua. Los músculos que van a formar la lengua. Y que van a ver que se dividen en dos grupos. La musculatura intrínseca de la lengua, que no tiene nombre, que es la masa muscular que forma la lengua. ¿Sí? Y la musculatura extrínseca. La musculatura intrínseca cambia la forma de la lengua, mientras que la musculatura extrínseca mueve a la lengua en su conjunto. ¿Ah? Sí. Sí. En el DICE leí que el músculo genioideo era un músculo extrínseco. En el campo decía que era intrínseco. No escuchamos nada, Catalina. Repetinos, por favor. En el DICE dice que el músculo genioideo es extrínseco. Y en el campo dice que es intrínseco. Entonces, ¿cuál sería? A ver, nosotros vamos a seguir el mismo criterio que sigue la nómina. La lengua, el esqueleto de la lengua está formada en parte por el hueso hioides, que es un hueso que cuelga del cráneo entre ambas ramas de la mandíbula. Cuando hablamos de la musculatura de la lengua, dijimos que tiene una musculatura intrínseca que forma la estructura, que le da estructura a la lengua, y una musculatura extrínseca. La musculatura extrínseca de la lengua actúa directamente sobre la lengua. Lo que pasa es que también hay musculatura que va a actuar directo sobre el hioides. Y al actuar sobre el hioides, en cierta medida actúa sobre la lengua. Pero no nos hagamos lío. Lo que consideramos musculatura extrínseca de la lengua son los músculos que terminan en la palabra gloso. Entonces, ¿cuáles son esos músculos que terminan en la palabra gloso? Son el genio gloso, que va de la mandíbula a la lengua, y es el único que lleva la lengua hacia adelante, es decir, el que saca la lengua fuera de la boca. Ese es el genio gloso. El hiogloso, que viene del aparato hioides a la lengua, y el estilogloso, que viene también del aparato hioides a la lengua. Esos son los únicos tres músculos extrínsecos de la lengua. Perdón, después, profe, como nos mencionaba recién Catalina, y estilogloso. Estilo lo pueden escribir en castellano, que es con la E adelante, como si fuera estilo, estilogloso, o hacerse los latinos y arrancar con la S, sin la E, estilogloso. Pero
Métale la E y listo, no se hagan problemas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Creo que no me olvido de nada. No, yo creo que ya con esto pueden meterle fuerte a lengua. A ver, estoy pensando si me olvidaron. No, ya está. Metan la lengua, léanla. Pueden leerla de cualquiera de los libros, está muy bien descrita en todos lados. Y mañana, a ver, yo ya arreglé con los de la 1. ¿A qué hora les parece para mañana hacer otro flash consultito de faringe? A la tardecita. Después de las 6. A la noche. Díganme ustedes. Tardecita, Yo estoy- a la hora del té, como dijo hoy. No. 6, 7. De 7 a 9. Sí, la noche. 7. A la noche. Pues. No, a ver, Antes de comer, digamos. Cuando pueda Puede hacer. ser, ahí está, vamos a hacer así. ¿Antes de comer o después de comer? Ajá. Antes de comer. Después de comer. Antes de comer. Después. Después. Listo. Después. Vamos a hacer la no Después. pelear. Un intermedio. Vamos a la no Le dicen antes pelear. porque no tienen que cocinar. Hacemos Tengo todo en tupper. una reunioncita antes para ver faringe y después una de redondeo para después de comer. ¿Tá? Así por lo menos todos pueden estar en una de las dos. ¿Sí? O se vienen todos a comer a casa. ¿Qué quieren que le diga? Más no le puedo decir. Pedimos pizza. Bueno, dale. ¿Tá? A tu casa, pues. Y pedimos pizza. ¿Tá? Ay, qué rico. Acepto. Pase la dirección. Lengua a la vinagreta, profe. No, que hay Hacemos una vegetariano línea en el de grupo. Una pizza napolitana con mucho ajo. Bueno. No, tampoco para tanto. Bien. Muy bien. Esperen que voy a dejar de presentar. Ahí está. Igual, profe, vi toda esta última media hora porque estuve esperando al delivery, así que sabe más o menos cuándo va a Igual poder queda subir a este flash. queda todo grabado. Voy a ver si lo puedo subir ya ahora. Ok. Bien. Voy a dejar de grabar.